se programa un microprocesador con la finalidad de tomar decisiones, dependiendo del estado de alguno o varios dispositivos periféricos, como podrían ser pulsadores, un reloj en tiempo real o RTC, termómetros, alarmas, existen dos formas posibles de hacerlo. La forma más sencilla y clásica sería consultar de forma cíclica el estado de cada periférico, pero la ideal sería habilitar una interrupción en el procesador por cada periférico que fuéramos a controlar. Si utilizamos el proceso de consulta, también conocido como pooling en inglés, es el propio procesador el que determina el momento en el que se realiza la consulta. Este método tiene el inconveniente de ser poco eficiente, porque el procesador consume muchos recursos realizando las instrucciones de sondeo, y además en algunas aplicaciones una pequeña demora de tiempo afecta la precisión de la medida o produce efectos indeseados. Por ejemplo, un error de precisión cuando se utiliza un temporizador del procesador como patrón de tiempo de un reloj o cronómetro. Y los efectos indeseados, como podrían ser parpadeos, cuando se genera una señal PWM para el control de brillo de un display, o inestabilidad si se utiliza esta misma señal PWM para regular la velocidad de un motor. La solución es programar con interrupciones. Una interrupción sirve para detectar en tiempo real el momento en el que se debe realizar la consulta a cada periférico. Con la interrupción es el periférico quien se encarga de avisar al procesador y mientras tanto el procesador puede realizar otras tareas. El orden de prioridad de todas las interrupciones se puede programar en el procesador. Así el procesador decidirá si un proceso se debe interrumpir o no en caso de que se produzca una interrupción mientras se está atendiendo a otra o cuando se produzcan dos o más interrupciones de forma simultánea. Como ejemplo vamos a ver las interrupciones del microprocesador AT89S52. Cada microprocesador tiene un número de interrupciones determinadas. En concreto, este tiene 8 interrupciones diferentes, 8 fuentes de interrupción, pero están vectorizadas en 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de interrupción. Estas son las direcciones a las que se dirige en la memoria de programa cada vez que se produce una interrupción. Y en esta dirección es donde tendríamos que escribir el código. Existe un noveno vector que es el 0000, que es la dirección de inicio y es cuando se produce un reset. El microprocesador AT89S52 tiene 8 KB de memoria flash EEPROM para programar el código. Cuando lo programamos tenemos que asignar primero la dirección donde vamos a empezar a escribir. Si vamos a programar interrupciones tenemos que dejar libres los vectores de interrupción. No debemos escribir ninguna instrucción en ninguna rutina y empezar el programa a partir de la última interrupción. Como cada interrupción tiene reservado 8 bytes, desde la 3 hasta la 0B tenemos 8 bytes, de la B a la 13 tenemos otros 8, pues acabaría de la 2B más 8 bytes en la dirección 33. ¿Cómo lo hacemos? Pues al empezar el programa escribimos el puntero que empieza a escribir el programa en la dirección 33 hexadecimal. De esta forma dejamos libres todos los vectores de interrupción y aquí es donde vamos a escribir las subrutinas de cada interrupción. Y lo que vamos a hacer en la zona de etiquetado, que esto se escribe antes de empezar con el programa, vamos a poner el puntero en cada dirección y vamos a apuntar a la dirección donde vamos a escribir la subrutina. Le ponemos la dirección 0, que es cuando entre en reset, que es cuando va a empezar el programa realmente. Cada vez que se arranque vamos a entrar en reset y le dirigimos el puntero a la dirección del programa. La etiqueta prog. La etiqueta prog está justo en la dirección 33, que es donde comenzamos el código. Luego vamos a poner el puntero en la dirección 0B porque vamos a habilitar el timer 0. Esta interrupción la vamos a definir, entonces por eso la señalamos. Vamos a poner solo las que vamos a utilizar y vamos a dirigirle a la etiqueta que se llama timer 0. Este código lo meteremos dentro del programa como un subprograma, lo único que acabará con la instrucción RETI. La instrucción esta lo que hará es que cuando haya una interrupción entrará directamente en el vector 0B, le mandará la etiqueta timer, ejecutará el código y cuando encuentre la instrucción RETI volverá al punto donde se había originado la interrupción. Podría ser en cualquier punto del programa, cualquier punto de que estuviera el programa, acabará por ejemplo aquí, se genera la interrupción, entraría aquí, le mandaría a la etiqueta, ejecutaría este código, volvería y al volver con la instrucción RETI, en vez de volver aquí, seguiría en donde lo había dejado, es decir, a continuación. Estos son sus programas que están metidos dentro de la etiqueta de programa. El programa empieza aquí y termina con la instrucción end. Estas etiquetas se pueden poner en cualquier lugar como subprogramas y no tienen por qué estar ordenadas. Simplemente a la hora de compilar
En la dirección del vector de cada interrupción aparecerá la orden de un salto a la dirección de programa donde tenemos compilado el código que tenemos que ejecutar. Este código puede ser más grande de 8 bytes, que sería la capacidad que tendríamos entre dos interrupciones sin invadirla. Por ese motivo es conveniente poner un salto, porque esta rutina también la podríamos meter dentro del vector, pero estaríamos invadiendo las siguientes interrupciones. Esta forma es la manera más limpia de poder escribir el código del tamaño que nos dé la gana, todo el tamaño que queramos, porque esto simplemente va a generar un salto y esto solamente ocupa 3 bytes. Nos quedarían 5 bytes libres. En el caso de que solo fuéramos a utilizar una interrupción, por ejemplo la del timer 0, empezaríamos escribiendo el etiquetado de la etiqueta de programa. Esta la pondríamos aquí la dirección del vector del timer 0 y aquí podríamos poner la rutina del timer. A continuación, aquí ya no pondríamos nada y el programa seguiría por aquí. Esta instrucción también la podríamos quitar, porque el propio compilador ya nos dirigiría la etiqueta justamente a la dirección justo donde empezara el código, que justamente sería más lejos de la dirección 33. Porque lo más normal es que esta rutina ocupara más de los bytes que tenemos disponibles hasta la dirección 33. En cualquier caso, es una buena práctica hacerlo siempre de esta forma: empezar el programa poniendo la dirección 33 y dejar los vectores de interrupción siempre libres para el caso de que los quisiéramos utilizar. Una vez que hemos puesto las etiquetas en los vectores correspondientes y hemos escrito las subrutinas, ya tendríamos disponible este programa para que funcionara con interrupciones. Pero solo van a funcionar si escribimos dentro de los registros de funciones especiales que tiene la configuración de habilitación de cada interrupción que queremos habilitar. El registro de habilitación de interrupciones es un solo byte, está en la posición A8 en este microprocesador. Luego lo veremos que se configura de bit en bit. Poniendo el bit A1 se habilita una interrupción y poniéndolo a 0 se deshabilita. Vemos algunas que tienen dos posibles configuraciones. Por ejemplo, que es la interrupción externa 0, esta en concreto está en un pin del microprocesador. La podemos configurar para que cuando pase a 0, cuando tenga un estado 0, se genere la interrupción, o cuando detecte el flanco de bajada a 0. Tenemos dos opciones. En el caso de desbordamiento de un timer, que lo ponemos a contar, tenemos el vector 0b. En este caso, que tenemos la interrupción externa 1, que este es otro pin del microprocesador, tenemos exactamente lo mismo que con la entrada externa 0. Tenemos dos entradas que son configurables, una con estado a 0 y otra simplemente detección del flanco de bajada. Aquí tenemos el timer 1, es otro timer que tiene el microprocesador. Cuando se desborda el contador también nos genera esa interrupción con este vector. El puerto serie está dividido en dos, la de transmisión y la de recepción. Los datos serie entran de bit en bit y cuando se genera el byte entero es cuando se genera la interrupción. En el caso de que estemos transmitiendo, cuando se genera el byte de transmisión y se ha terminado, el buffer está libre, nos genera esta interrupción. En el vector 23, que como vemos es la misma que cuando fuera en recepción. Cuando hemos recibido los 8 bits, hemos generado el byte completo, también nos generaría la misma interrupción el mismo vector. De manera que tendríamos que detectarlo viendo el estado del bit TI o del bit RI. De esta forma sabríamos si la interrupción ha sido por recepción o por transmisión. Y por último tenemos el timer 2, que está en el vector 2B. Estas interrupciones se pueden habilitar y deshabilitar de una en una durante el programa o también deshabilitar todas a la vez. Ya lo veremos en el registro y veremos la forma de hacerlo. Hay otro registro también que es el de prioridad. La prioridad de las interrupciones está por defecto en orden ascendente. La de más prioridad sería la interrupción externa 0, a continuación el timer 0, interrupción externa 1, timer 1, puerto serie y timer 2, es decir, desde arriba hasta abajo. Pero existe otro registro especial que podemos configurarlo también de bit en bit para dar prioridad que queramos. Podemos ponerlo en el orden que queramos. Por defecto, si no lo hemos tocado, esta será la prioridad. El modo ascendente, de dirección más baja hacia la más alta. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí hemos configurado la dirección de interrupción del timer 0 y la del timer 1. En este caso el timer 0 va a tener prioridad, es decir, el subprograma A, cuando saltemos a subprograma A, tendrá prioridad con respecto al B. Aquí representamos lo que serían instrucciones. Al escribir el código en el programa va a ocupar una serie de bytes. Vamos a suponer que estos son instrucciones completas. Las interrupciones se generan por instrucciones completas. No se puede interrumpir en la mitad de una instrucción. Entonces vamos a suponer que este es el programa. Se está ejecutando. Empezamos desde aquí al inicio y justo en este momento se genera la interrupción, la TF1,
que es la interrupción del timer 1, la que no tiene prioridad con respecto a la otra. En este caso se deberían intercalar justamente en este punto las instrucciones. Vemos que aquí vamos en el P4, empezaría a meter la instrucción B1, B2, B3, B4, B5. Pero resulta que 3 ciclos más para adelante se genera la interrupción, la del timer 0, que tiene más prioridad más alta. Por lo tanto, solo le da tiempo a meter 3 instrucciones, se vuelve a interrumpir y se meten las 8 instrucciones que tiene el subprograma A. En este caso, como es la de mayor prioridad, se ejecuta de forma completa. Una vez que ha finalizado, vuelve el programa, pero como vuelve a la interrupción anterior que no había finalizado, se intercalan las otras 2 instrucciones que nos quedaban. Y a continuación continúa el programa donde lo habíamos dejado, que era justamente aquí. Esto sería una multiplexación en el tiempo. Es decir, las interrupciones pueden ser interrumpidas de uno en otro y podemos cambiar la prioridad también por software. Es importante definir la prioridad a la que sea más importante. Este es el byte que pertenece al registro especial A8, que es la interrupción, la habilitación de las interrupciones, y vemos aquí los 8 bits y vamos a ver cada uno de ellos. El más significativo es la habilitación de todas las interrupciones. Cuando está 1 se habilitan todas las interrupciones y cuando está 0 se deshabilitan todas. Esto es bastante útil cuando en algún momento del programa necesitamos dar prioridad al propio programa y evitar cualquier interrupción posible. Simplemente cambiando esto no tenemos que modificar de uno en uno todas las habilitaciones que tengamos en cada interrupción. Esta está reservada. Esta es para otro tipo de microprocesador que tiene 2 puertos serie, doble UART. En este caso no la tiene este procesador y está libre. Aquí tenemos el resto de ellas, es la interrupción del timer 2, la del puerto serie, la del timer 1, el pin externo 1, el timer 0 y el pin externo 0. En el vídeo anterior, en el que mostraba el registro de desplazamiento por control serie, monté un circuito que consistía en un contador de un solo dígito con 2 botones para subir y bajar el dígito y otro para el control de brillo. En este programa, la consulta de los pulsadores la hice por un método cíclico metido dentro del programa, lo que es el pooling. Y luego habilité 2 interrupciones, igual que el ejemplo que acabamos de ver. El timer 0 es el control de brillo para generar la señal PWM de 104 ciclos y el timer 1 que genera interrupciones cada 25 milisegundos y lo utilizo para refrescar el estado del display. En este montaje lo más delicado es la generación de la señal PWM. Cualquier interrupción que intercalemos puede generar un ancho de impulso variable y eso afectaría generando parpadeos. Por este motivo la prioridad está puesta en el timer 0. Como podemos ver en el oscilograma, la señal PWM cambia el ancho del impulso, pero en ningún caso vibra. Ahora vamos a ver lo que sucede si le quito la prioridad al timer 0 y se la doy al timer 1. Se producirá una interferencia en la señal PWM y vamos a ver qué sucede. Ya he reprogramado el microprocesador. Ahora la prioridad del timer 1 tiene prioridad frente al timer 0. Voy a subir los números, lo dejo en el 8 y activo el PWM. Ahí vemos el impulso, 104 ciclos. Vemos que la frecuencia no ha variado, el brillo de momento parece que no se nota. Lo bajo más. Ahí ya se empieza a ver el efecto. Vemos la fluctuación del impulso y la fluctuación del brillo del display. Las interrupciones del timer 1, que son las de refresco del display, se están interfiriendo en la temporización de la señal PWM.